Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Vivamos. Uno que es en el cielo y otro que quiere Dios que vivamos aquí en la tierra. Dios es soberano, pero Satanás le ha declarado la guerra y quiere arrebatarle su gobierno. Desde un principio, la guerra entre Dios y el diablo se libró allá en el cielo. Miremos ahí en Apocalipsis, entonces, capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Dice que allá en el cielo lo que se libró fue una gran batalla. ¿Entre quién? Satanás, entre el diablo y Dios y sus ángeles. Pero como es de esperarse, lógicamente, Satanás resultó perdedor. Miremos ahí en el versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Y Satanás qué dice que pasó? Perdió. Cada vez que el enemigo, cada vez que Satanás quiere enfrentarse a Dios y a sus hijos, lógicamente va a salir perdiendo. Y Dios quiere que nosotros lo tengamos muy en claro. Cada uno de nosotros, cuando tomamos la decisión de servir a Dios sobre todo, vamos a encontrar diferentes tipos de oposición. Pero debemos saber de antemano que por mucho esfuerzo que haga Satanás por destruir nuestra vida, nunca lo va a lograr, porque simplemente la guerra no es en la carne, no es con nosotros, es con ¿quién? Con Dios. La guerra es con Dios. Hay dos bandos, uno de Dios, otro del diablo, y la guerra es entre ellos. Solamente que nosotros estamos en medio de ellos y cada vez que Satanás quiere meterse con nosotros, se enfrenta ¿con quién entonces? Con Dios. Y es lógico que va a salir perdiendo. ¿Cómo ganar una guerra espiritual entonces? ¿Cómo ganar esa guerra que el enemigo nos plantea cada día? Cada mañana, cada día, cada vez que nosotros le abrimos nuestros ojos, siempre habrá una guerra que tenemos que enfrentar. Una guerra espiritual, una guerra liberada por Satanás para atormentarnos, para alejarnos de Dios, para que nos hagamos tibios, para que no le sirvamos de la manera que le estamos sirviendo. Es más, si tú tomas la decisión de quererle servir a Dios, vas a encontrar diferentes tipos de problemas que te van a impedir hacerlo. Hay tantas personas en la iglesia que quisieran servirle y no pueden. Pastor, es que no puedo, es que cada vez que yo quiero algo se me presenta, cada vez que yo me quiero comprometer, algo me sucede, porque simplemente ha permitido que Satanás empiece a ganarle esa guerra, porque pelea en sus fuerzas y no en las fuerzas de Dios. ¿Cómo ganar una guerra espiritual entonces? Primero, conociendo dónde está nuestro enemigo, sea espiritual o sea secular. Si tú quieres ganar una guerra, tú tienes que tener muy en claro dónde está tu enemigo. Si tú no logras ubicar su oposición, lógicamente no podrás defenderte de él. ¿Cómo puedes defenderte de alguien que no sabes dónde está? ¿Cómo haces para defenderte de alguien que ni siquiera sabes que posiblemente existe? ¿Cuántas veces nosotros tenemos enemigos en muchas partes que fingen ser amigos y no logramos ubicarlos? ¿Cómo te defiendes de ellos? Primero, yo debo ubicar dónde se encuentra nuestro enemigo. Ahí en el versículo 9, ¿qué nos dice? Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando se libra esa batalla entre los ángeles de Dios y Satanás allá en el cielo, dice que Satanás salió perdiendo y por lo tanto fue echado a la tierra con un solo propósito. ¿Qué es lo que hace Satanás acá en la tierra? Confundir.
engañar, porque él no tiene poder para otro tipo de cosas. Recordemos que a Eva y a Adán allá en el paraíso, Satanás los obligó a hacer algo en contra de Dios o los engañó. Los engañó. Satanás no tiene poder para arruinar tu vida. Lo que él hace es engañarnos. Y muchas veces nosotros caemos redondos en esa trampa y somos engañados. Y por eso muchos cristianos dicen, es que el diablo me doblegó, es que me destruyó. El diablo no tiene poder para destruir a nadie, porque ya lo hubiera hecho. ¿Qué es lo que hace él? Engañar. Nos engaña y muchas veces nos hace ver como perdedores. Debemos saber que Satanás entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? En la tierra, gobernando sobre el mundo. Miremos ahí en Primera de Juan y después volvemos ahí a Apocalipsis. Déjelo apartado. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero dice que está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Nosotros sabemos que somos de Dios ahora, pero también debemos ser conscientes que el mundo estaba gobernado por ¿quién dice? Por el maligno. Y cada vez que yo me asocio con el mundo, me estoy asociando con ¿quién también entonces? Con el enemigo. Debo entender y debo saber entonces con exactitud dónde está el enemigo. El enemigo está en la tierra, el enemigo está en el mundo. Y el propósito de él y la misión que él tiene, ¿cuál es? Engañar, engañar. ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos allá afuera, engañados por él, pensábamos que estábamos haciendo lo correcto y qué estábamos haciendo? Lo malo. Esa es la gran diferencia. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, el enemigo ya no nos puede engañar y por eso es que nosotros los ojos se nos abren y por eso que dice la palabra que se nos es quitado una venda de nuestros ojos. ¿Por qué se nos quita esa venda? Porque ahora podemos ver con claridad. Ahora nosotros podemos ver que lo que estábamos haciendo no era bueno. Y cuando yo me doy cuenta de lo que yo estaba haciendo, cuando yo me doy cuenta que lo que estaba haciendo no era bueno, entonces puedo arrepentirme. ¿Por qué a nosotros allá afuera nos era tan difícil arrepentirnos de lo malo que estábamos haciendo? Porque no nos dábamos cuenta de eso. ¿Cuántos de nosotros pensábamos que eso malo que estábamos haciendo era algo bueno? ¿Y por qué pensábamos de esa manera? Porque estábamos engañados. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, empieza ya esa guerra espiritual. Y lo primero que hace Jesucristo por nosotros es quitar ese engaño de cada uno de nosotros. Lo triste es que siendo cristianos y no someternos a Dios, muchas veces se continúa siendo engañados por Dios. Y hay cuantos que llamándose cristianos todavía siguen engañados. ¿Por qué? Porque siguen en contacto con el mundo. Satanás está gobernando el mundo. Por eso, ¿qué nos dice ahí en Juan? Nosotros somos conscientes de que somos hijos de Dios, pero también somos conscientes de que el mundo está gobernado por Satanás. Y si tú eres consciente de eso, la pregunta de esta tarde es, entonces, ¿por qué sigues haciendo cosas del mundo? Cuando yo sigo haciendo cosas del mundo, significa que todavía estoy bajo la autoridad ¿de quién? Del diablo. Porque él es el que gobierna el mundo. Primero, ¿qué debo hacer entonces? Conocer con exactitud dónde se encuentra mi enemigo. Sea en lo secular o sea en lo espiritual. En lo espiritual yo debo saber que Satanás está en la tierra, está gobernando. Y en lo secular, en tu vida personal, sí le has pedido a Dios que te dé discernimiento para saber con quién estás. ¿Cuántas veces nosotros andamos con personas y, oh sorpresa, esas personas con las que nosotros andamos y en las que más confiábamos eran ¿quién? Nuestro enemigo. Porque yo precisamente no sé dónde está. Debo saber dónde está mi enemigo. Segundo, manteniéndonos alerta. Ahí en el versículo 12, ya en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ella. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ay de quién dice, ay de la tierra, porque sabemos que Satanás ha descendido. ¿Y cómo ha descendido él? ¿Con alegría? Lleno de ira, queriendo destruir. Y para poder evitar el ataque del enemigo, ¿cómo debo estar entonces? Alerta.
Cuando yo estoy alerta, cuando yo estoy despierto, cuando yo sé lo que está pasando, el enemigo no me va a sorprender. ¿Sabes por qué el enemigo termina derrotando a muchos cristianos? Porque no se mantiene alerta. ¿Y cómo nosotros podemos mantenernos alerta? A través de la palabra y a través de la oración. Solamente a través de eso. Solamente a través de la oración, solamente a través de la palabra es que nosotros podemos tener nuestros sentidos despiertos y de esa manera poderme defender de él. Si yo no estoy alerta, lastimosamente el enemigo nos va a coger por sorpresa. Por lo tanto, primero debo conocer dónde está el enemigo y segundo, me debo mantener alerta. Tercero, conociendo las fortalezas y los alcances del enemigo. Si tú no conoces de lo que es capaz tu enemigo, ¿cómo te puedes defender de él? Si tú no conoces el alcance que tiene él en tu vida, no te puedes defender de Satanás o de cualquier otro enemigo. Tú sabes que tienes enemigos en este mundo, en esta vida. Tú sabes de los alcances que él tiene. Para yo saber cuáles son los alcances de mi enemigo, yo lo debo conocer. Cuando yo conozco a mi enemigo, entonces él no me puede sorprender, porque yo conozco sus mañas, yo conozco con lo que él sale a atacarnos. ¿Eso qué me permite? Prepararme. ¿Te imaginas si el soldado va a la guerra, pero simplemente va con un machete y él no ha hecho un estudio de su enemigo? Va a estar en desventaja. En la mayoría de las guerras físicas, el ejército tiene algo que se le llama inteligencia. ¿En qué consiste esa inteligencia del ejército? En estudiar a quién, al enemigo, para conocer sus fortalezas, para saber de lo que él es capaz, para saber con qué cuenta él. Y asimismo sabemos que el mundo muchas veces se convierte en mi enemigo. Debo saber cuáles son sus fortalezas, debo saber qué es lo que él hace. Y enemigo no solamente alguien que quiere hacerte daño. Nosotros mismos podemos convertirnos en nuestros propios enemigos cuando no nos conocemos a nosotros mismos, cuando no conocemos hasta dónde podemos llegar, cuando no conocemos cuáles son. Muchas veces nosotros pensamos que no somos capaces, muchas veces nosotros pensamos que eso no es para nosotros, simplemente porque no nos conocemos. Debes conocerte a ti mismo, debes conocer cuáles son tus fortalezas, debes conocer cuáles son tus debilidades. Antes de ir a buscar un empleo, ¿te has hecho un análisis a ti mismo y has mirado cuáles son tus fortalezas como para tú poderlas ofrecer? Porque de seguro que cuando vayas a buscar ese empleo alguien te va a preguntar, bueno, ¿y en qué eres bueno? ¿Qué es lo que sabes hacer? Pero si tú no te conoces, si tú no conoces tus fortalezas, si tú no conoces tus debilidades, lastimosamente, ¿cómo vas a terminar? Mal. Debo conocer los alcances de nuestro enemigo. Ahí en el versículo 4, ¿qué nos dice? Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pues ya sabemos que cuando se habla de aquella mujer se está hablando de la cristiandad, se está hablando de esa nueva generación de cristianos amadores de Jesús, seguidores de Jesús. Y dice que esa bestia, ese animal, Satanás, ese dragón, dice que estaba listo para devorarse a quién, a ese hijo, a esa descendencia, a esa cristiandad. Debemos estar seguros de que Satanás eso es lo que quiere, y cuando yo entiendo eso, entonces yo me cuido. Debo entender que Satanás todos los días quiere que tú y yo dejemos de servirle a Dios. Satanás todos los días, a través de cualquier cosa, quiere doblegarnos. Por eso es que muchos cristianos no logran superarse, no logran salir adelante, porque simplemente no se cuida. Tienes que saber cuál es el alcance de tu enemigo, debes saber cuáles son los alcances de Satanás, hasta dónde él es capaz de llegar con el fin de doblegarte. ¿Qué es capaz? O si un enemigo cualquiera, te has preguntado, pero esa persona hasta dónde será capaz de llegar. ¿Cuántas veces nosotros nos confiamos de aquellas personas que sabemos que son nuestros enemigos, pero nosotros nos dormimos en los laureles? Muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar, bueno, pero esa persona, ¿de qué tanto será capaz de ser? Esa persona con tal de dañarte la vida es capaz de inventarse cualquier cosa. Esa persona con tal de dañarte tu hogar es capaz de hacer cualquier cosa. Y eso es un tipo de enemigo.
Y tú mismo, si eres tu propio enemigo, ¿qué cosas eres capaz de hacer? ¿Cuántos de nosotros mismos terminamos dañándonos a nosotros mismos porque nos dejamos doblegar por el miedo, porque nos dejamos doblegar por nuestras debilidades, por aquellas cosas que sabemos que son nuestro enemigo para el progreso? Esta tarde entonces el llamado es: conócete a ti mismo, conoce tus debilidades, conoce tus fortalezas. Si tú no has logrado ese propósito que te has impuesto, ¿no será porque tú mismo no te conoces a ti mismo, no sabes de qué eres capaz? ¿Cuántas personas no han querido insistir en lo que hacen porque simplemente no se conocen? ¿Cuántas personas creen que no son capaces de estudiar y simplemente porque alguien le dijo que no podía, hoy no lo ha hecho? Hoy pregúntate, ¿eso que tú has dejado de hacerlo, no será porque alguien simplemente te dijo que tú no eres capaz? Hay personas que a nosotros nos han dicho: tú no eres capaz, pero como nosotros no nos conocemos, ¿nosotros qué hemos hecho? Nos hemos comido el cuento. Y muchos de nosotros hoy en día nos lamentamos de no haber hecho alguna cosa que después, con el pasar del tiempo, nos damos cuenta que no era tan complicado, que sí se podía, que lo podías lograr, que lo único que necesitábamos era un poco de esfuerzo, pero no lo hicimos, ni siquiera lo intentamos. ¿Y por qué no lo intentamos? Porque simplemente alguien nos dijo: no, usted ya está muy viejo para hacer eso. No, es que usted es muy niño para hacer eso. No, pero es que tal vez usted no es capaz. Es que yo he visto a otros con mejores capacidades y no lo ha logrado. Y nos hemos mentido a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque no nos conocemos. Porque no sabemos de lo que Dios es capaz de hacer en nosotros. A veces no necesitamos que alguien de afuera nos diga que no somos capaces. ¿Quién es el principal enemigo de nosotros? Nosotros mismos. Ni siquiera lo intentamos. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta después de haberlo intentado, nosotros decimos: pero ve, no era tan difícil, no era tan grave. Y estuvimos a punto de no hacer aquello que nosotros queríamos hacerlo, simplemente porque nosotros pensábamos que no podíamos hacerlo. ¿Y tú por qué pensabas que no podías hacerlo? Porque no te conoces a ti mismo. ¿Y por qué no te conoces? Porque nunca te has esforzado por lograrlo, porque nunca te has arriesgado por conseguirlo. Por lo tanto, conoce las fortalezas de tu enemigo, conoce sus debilidades, pero conócete a ti mismo. Conoce tus capacidades. ¿Qué eres capaz de hacer? Y si crees que no eres capaz de hacer nada, ten en cuenta que nosotros somos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Un Dios perfecto. Por lo tanto, ¿qué cosas podría quedarnos grande? La palabra de Dios dice que para el que cree, todo es posible. Pero cuando yo creo que soy capaz, creer no es solamente arrodillarme en algún lugar a esperar que Dios haga un milagro. Es que Dios ya lo hizo en tu vida y en la mía. Él nos dio la suficiente capacidad para lograr cualquier cosa que nosotros nos propongamos. Además de creer en el poder de Dios y en el milagro que va a hacer, ¿en qué debo creer también? En que soy capaz. Que si esfuerzo lo puedo conseguir. Las cosas en la vida no son fáciles, pero tampoco son imposibles. Todo en la vida, y todo este mes hemos estado hablando de algo. Las cosas importantes no son fáciles. El día en que las cosas importantes de ser importantes, solo se requiere un poco de esfuerzo. Conoce entonces las fortalezas. Satanás contaminó a una gran cantidad de ángeles y ahora quiere acabar con la iglesia de Cristo. Ahí en el versículo 5, ¿qué nos dice? Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y ella dio a luz. Y ahora dice que lo que dio a luz es lo que regirá, lo que gobernará sobre el mundo. Pero como Cristo es el que va a gobernar sobre el mundo, pero ahorita está gobernando ¿quién? Satanás. Él no quiere. Por eso él se encarga de atacar. Él no quiere que tú y yo progresemos. Él no quiere que tú y yo seamos prosperados. Por lo tanto, él siempre va a encontrar algo en el que atacarnos. Con otras personas, con nosotros mismos, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar. ¿Cuál es tu limitación? Ponte a pensar por algún segundo. ¿Cuál es tu limitación? ¿Qué es lo que ha hecho que cuántas veces has intentado hacer algo y no lo has logrado?
Que sería bueno que hoy pensaras en eso, que hoy pudiéramos detectar en nosotros qué es aquello que siempre se ha opuesto a conseguir lo que nosotros hemos querido. ¿Cuántas veces has intentado hacer algo y no lo has logrado? Hoy pregúntate por un segundo, ¿por qué no lo has logrado? ¿Qué es lo que en ti se ha convertido en tu enemigo? Hoy es hora de que nos conozcamos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo. ¿Por qué no has avanzado? Y si has avanzado, ¿por qué no has avanzado lo suficiente como para conseguir aquello? Porque muchos de nosotros tal vez hemos avanzado, pero somos conscientes de que no hemos avanzado lo suficiente. Que con la capacidad que tenemos era de estar mucho más lejos. Pero ¿por qué no hemos avanzado? Porque hay cosas en nosotros que nos impiden avanzar. El qué dirán, el temor al fracaso. ¿Qué cosas hace que tú no avances? Es necesario conocer nuestras fortalezas y conocer también la de los demás. Cuarto, preparándonos para la batalla. La única forma de prepararnos es a través de la oración y de la palabra. A nivel espiritual, lo único que nosotros tenemos como medio de entrenamiento y de preparación es la oración y la palabra. Ahí en el versículo 6, ¿qué dice? Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Y qué nos dice ahí? Y la mujer fue llevada ya al desierto para tener un tiempo de preparación, para no enfrentarse de manera inmediata, sino para que cuando lo haga resulte vencedora. Debo prepararme para cada batalla, en cada día, en cada mañana. ¿Qué cosas tú quieres lograr? La pregunta también. ¿Pero te has preparado para ello? Porque hoy encontramos muchas personas llenas de sueños. Porque a muchos nos dicen hay que soñar, no deje de soñar. Y eso es bueno. Hay que soñar. Y sobre todo hay que soñar en pequeño o en grande. Hay que soñar en grande. Pero asimismo, entre más grande es el sueño que yo tengo, la preparación, ¿cómo tiene que ser? Más grande. Sueña en grande, pero prepárate en grande, porque no podemos soñar en grande y prepararnos en pequeño. Si tú quieres correr 10 kilómetros y te preparas para 2, ¿cuántos vas a correr? 2 y eso menos todavía. Si tú quieres correr 10 kilómetros, deberías prepararte para correr ¿cuántos? Por lo menos 12 y así de pronto alcanzar los 10. Pero si yo no me preparo, ¿de qué sirve soñar si no nos preparamos? ¿De qué sirve anhelar en grande? ¿De qué sirve grandes proyectos si no nos preparamos? La cristiandad va a triunfar, va a ganar, pero debía tener un tiempo de preparación. Y el mejor lugar para llevarla a prepararse, ¿dónde fue? ¿Hotel 5 estrellas? ¿Dónde dice que fue llevado? Al desierto, a salir de ese confort, a salir de esa comodidad para poder progresar. Muchos de nosotros para poder avanzar, para poder progresar, necesitamos salir de esa zona de confort. ¿Dónde te sientes cómodos? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos tan cómodos donde estamos que no nos queremos mover? Y siempre hemos dicho algo, nos hemos acomodado tanto que hasta nosotros acuñamos palabras de frustración, palabras de mediocridad. Pero ¿para qué me voy a esforzar si con lo que gano es suficiente? ¿Para qué luchar si con eso tengo más que suficiente? Y muchos de nosotros ¿qué decimos? No, pero es que yo soy pobre pero honrado. Como si ser rico necesariamente tendría que hacerse ladrón. Y solamente son palabras de confort, de comodidad. Como estoy cómodo, ¿cuántos de nosotros hemos dicho que es preferible malo conocido que bueno por conocer? Y no son más que palabras que nos llevan a vivir en una vida de confort. Como estoy acomodado, entonces ¿para qué desacomodarme? Cada vez que nosotros queremos lograr algo es necesario desacomodarnos. Dice que sería preparada, pero ¿dónde? En el desierto.
en un lugar áspero, en un lugar rebelde, en un lugar duro, para que asimismo seamos también fuertes y duros. En la guerra o en el ejército se dice que el entrenamiento debe ser tan fuerte que la guerra parezca un juego. Cuando yo me entreno muy fuerte en ese campo de entrenamiento, ya la batalla no va a ser tan dura para nosotros. ¿Qué cosas quieres lograr? ¿Te estás preparando para eso? Es que yo en la iglesia quisiera estar en un gran ministerio, pero ¿te estás preparando para eso? ¿Pero quieres salir de ese confort? ¿Pero quieres que te corrijan? Hay personas que quieren ocupar grandes cargos de liderazgo, pero les molesta que les corrijan. Les molesta que le llamen la atención. Les molesta someterse a la autoridad. ¿Cómo puede llegar a ser un gran líder si le molesta que le llamen la atención? Si le molesta las normas. El orden y las normas es lo que nos llevan a una vida de perfección, pero es necesario salir de esa zona de confort. Hoy pregúntate por un momento, ¿no será que estás muy acomodado ahí en lo que tienes y por eso ya no quieres avanzar? Cuando a nosotros en nuestra vida nos llega un momento de confort, también nos llega ese momento de resignación. Ya me resigno a eso, ¿ya para qué? ¿Para qué luchar? Para los días que me han de quedar, para los años que me han de quedar. Y muchos todavía tienen muchos años por delante, pero ya viven como si no les quedara muchos, simplemente porque no se quieren desacomodar. ¿Cómo puedo yo ganar una guerra espiritual o secular? Cuando yo me preparo. Y no me preparo en la comodidad, porque en la comodidad todo el mundo parece que está ganando. ¿Cuándo es que yo aprendo de verdad a guerrear? Cuando me desacomodo. Y Dios es experto en eso. A veces nosotros cuando llegamos a la vida cristiana, lo primero que nos lamentamos es que cuando estábamos... Pero no es que nos salgan las cosas mal, es que Jesucristo nos desacomoda para después volvernos a acomodar. Porque de la forma como estábamos, no íbamos a llegar a ningún lugar. Estábamos ahí acomodados, nos parece que está bien. Pero Dios quiere darte algo mejor, pero ya te has acomodado a eso. ¿Y por qué no? Porque hay muchas cosas en nosotros que nos impiden avanzar. El miedo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que cambiar a algo mejor, pero preferimos no hacerlo porque nos da miedo? Mire, le ofrezco, dentro de la misma empresa, ¿cuántas veces nos han ofrecido cargos mejores? Pero que para ocupar ese cargo mejor, ¿qué nos toca? Prepararnos. ¿Y sabes? Muchos que prefieren quedarse donde está. Porque le da miedo prepararse. Porque le da miedo desacomodarse. Muchos que dicen, no, yo prefiero ganar poquito pero seguro. No es más que una forma de demostrar el miedo a arriesgarse a algo nuevo, a algo mejor. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Prepárate para la batalla. Cada día hay una batalla. Quinto, creyendo que la que nos va a salvar es la sangre de Jesucristo. Ahí en el versículo 11, la parte inicial, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ya dice que salieron algunos vencedores en esa guerra con Satanás. Y ellos son conscientes que lo que hizo que ellos salieran vencedores, ¿qué fue? La sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. Es Jesucristo el que nos hace a nosotros vencedores. La fuerza no es nuestras habilidades, no es lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, lo que hace que nosotros seamos merecedores de esa salvación, ¿qué es? Es la sangre de Jesucristo. Para eso Él vino a entregar su vida por ti y por mí, porque nosotros por sí solos no podíamos ser salvos. Tú y yo, por mucho que nos esforcemos y por muy buenas obras que hagamos, no nos alcanza para ser salvos. Por lo tanto, lo único que la sangre de Jesucristo. Y debo entenderlo. Y cubrirse con la sangre de Jesucristo es mucho más que simplemente una palabra mágica.
Hay personas que simplemente ya han hecho de eso una palabra de cajón. Ay, me cubro con la sangre de Cristo, como si fuera algo mágico. No, cubrirme con la sangre de Cristo significa someterme a la voluntad de Dios, someterme a la autoridad de Dios, someterme al gobierno de Cristo. Cuando algo nos cubre, significa que quedamos debajo de ello. Cuando nosotros somos cubiertos por la sangre de Cristo, significa que ahora el que gobierna nuestra vida se llama Jesucristo, no algo mágico. Me cubro con la... dar la soberanía de Cristo sobre mi vida. Sexto, sometiéndonos a la palabra de Dios. Ahí en el versículo 11, la siguiente parte, ¿qué nos dice? Leámoslo desde el principio. Y ellos han vencido por medio de Cristo y de qué más? Y de la palabra del testimonio de ellos. Y de la palabra del testimonio que ellos daban. Y de la palabra de Dios. Yo no puedo ganar una guerra espiritual si no me someto a su palabra, a la palabra de Dios. Porque el que sale vencedor, ¿quién es? Es Cristo. La pelea es con Cristo, por eso es una guerra espiritual. Y yo para poder ganar esa guerra debo, primero, someterme a Cristo y segundo, someterme a su palabra. Hay muchas personas que son cristianas y dicen someterse a Cristo, pero que no les gusta ¿qué es? La palabra, que no les gusta estudiar la Biblia. ¿Y cómo hacen para someterse? No les gusta la palabra. La palabra es como en una nación, la constitución. ¿Será que alguien podría decir, yo me someto a la nación, pero no a la constitución? Yo me someto a Colombia, pero las leyes de Colombia no las quiero aceptar. ¿Será posible que viva bien en Colombia y que no quiera someterse a sus leyes? Va a vivir mal. ¿Será posible que alguien sea cristiano, pero que a la vez no quiera someterse a la palabra de Dios? Sería imposible. Lo único que hace que nosotros nos sometamos es la palabra de Dios. Séptimo, poniendo a Dios en primer lugar. Ahí en el mismo versículo 11, ya la parte final. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De los que salieron vencedores, esto que despreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Y cuando yo desprecio mi vida? Cuando yo pongo a alguien en primer lugar. ¿Cómo yo pongo mi vida hasta la muerte para Dios? Cuando yo pongo a Dios en primer lugar. Si yo pongo a Dios en primer lugar, ¿qué significa? Que cualquier otra cosa que yo quiero hacer pasa a un segundo nivel. Preguntémonos esta tarde, si estamos seguros de que Jesús ocupa el primer lugar en nuestro corazón, si estamos seguros de que Jesucristo ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Dice que para ellos Jesucristo ocupaba el primer lugar. ¿Y cómo se sabe que Jesucristo ocupaba el primer lugar? Porque ellos fueron capaces de renunciar ¿hasta qué? Hasta su propia vida. Por eso se sabe. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesucristo? ¿Qué estás dispuesto a dar por Jesucristo? Muchos de nosotros no queremos dar nada, no queremos desacomodarnos, nos da pereza congregarnos, nos da pereza orar, nos da pereza estudiar la palabra, nos da pereza servir en la iglesia. ¿Qué estás dispuesto a dar? Si tú eres de uno de esas personas que no te gusta congregarte, que no te gusta leer la palabra, que no te gusta leer, que no te gusta participar en la iglesia, ¿cómo es posible que digas que Cristo ocupa el primer lugar en tu vida? Si cada vez que alguien quiere utilizarte, nosotros decimos, no, yo estoy muy ocupado. ¿Será que Dios está en primer lugar? No creo que esté en primer lugar. Por lo tanto, dice que ellos, los que salieron vencedores, eran aquellos que estuvieron dispuestos a dar aún su propia vida. Eso es una guerra espiritual. Hay muchos que piensan ganar guerras espirituales simplemente gritando.
pero no se compromete con Dios, no le sirven a Dios, no hacen nada. ¿Será que en verdad están librando una guerra espiritual? Simplemente están gritando, pero no están peleando Cristo. Cuando yo hablo de una guerra espiritual, dice que lo espiritual debe sujetarse a lo espiritual. Por lo tanto, la guerra es ¿con quién? Con Dios. Cuando yo libro una guerra espiritual, estoy dejando que Cristo pelee por mí. ¿Y cuando Cristo pelea por mí? Cuando yo estoy dispuesto a que Cristo ocupe mi corazón y que Él esté en primer lugar. Cuando yo estoy dispuesto a someterme a Él. Cuando yo me cubro con su sangre, pero en el sentido de obedecerle a Él. Octavo, viendo la persecución como algo natural y normal. Para una persona de éxito, la persecución es normal. Si tú eres una persona de éxito, tú ya debes estar acostumbrado a la persecución, al maltrato, a que no valoren lo que tú haces. Las personas fracasadas son aquellas que no logran superar esa área en su vida. Las personas fracasadas son aquellas que cada vez que alguien se le opone, él ya se da por vencido. Cada vez que alguien le dice que no eres capaz, entonces se lo cree. Por eso vive una vida de fracaso. Si yo quiero ganar una guerra espiritual o una guerra secular, debo ver las persecuciones como algo normal, como algo natural. Cada vez que tú te propongas hacer algo importante en tu vida, siempre debes entender que vas a encontrar tropiezos para poderlo conseguir. Ahí en el versículo y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y cuando Satanás fue arrojado, entonces, ¿qué es lo primero que hizo? Perseguir a la mujer, perseguir a la cristiandad, perseguir a todo aquel que quiera servirle a Dios. Por lo tanto, debo entender que siempre van a haber persecuciones. Y no solamente de los de afuera. Cada vez que yo quiero lograr algo, todos mis temores van a salir a flote. Cada vez que tú quieres proponerte conseguir algo importante, todo aquello que en ti mismo es un conflicto va a salir a flote. Va a salir a flote esos temores, es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que eso a mí nunca me lo enseñaron, es que a mí no me dijeron. Y va a salir excusas y se va a salir cantidad de pretextos y cantidad de cosas que nos van a impedir avanzar. Y esos también son ataques. Miremos ahí en Mateo 5, y después volvemos a Apocalipsis ya para el último punto, Mateo 5, versículos 11 y 12. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué dice ahí? Bienaventurados, gozosos, felices ustedes cuando los persigan, ¿por qué? Por causa mía. Cuando los ultrajen, cuando los calumnien, cuando digan cosas mentirosas, siéntanse, ¿qué dice? Felices, siéntanse contentos. Si esa persona empieza a atacarte, es porque ve en ti un rival. De lo contrario, no va a pararte ningún tipo de atención. Por eso Jesucristo dice, si alguien está tratando de parar tu caminar, es porque se está dando cuenta que estás caminando. Si estuvieras estancado, no se va a preocupar por ti. Y la frase que todo el mundo ya conoce, cuando los perros ladran, ¿qué dice? Es porque estamos avanzando. Si los perros ladran, es porque estás avanzando. Si encuentras obstáculos, es porque vas avanzando. Imagínate si tú vas en tu vehículo y tú no miras pasar ningún tipo de árboles, ningún tipo de postes, tú no miras que pasa nada a tu alrededor
significa que tu vehículo, ¿cómo está? Está detenido. Está detenido, se ha parado y no te has dado cuenta. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Si tú no encuentras obstáculos, significa que no estás avanzando. Si tú no encuentras dificultades, problemas en tu vida, significa que te has estancado, que no estás avanzando. Por eso es que Jesucristo nos dice, no tengas miedo de los obstáculos. Los obstáculos simplemente son señales de que estás avanzando. Si los perros están ladrando, es porque están sintiendo tu mover. ¿Y por qué habla de los perros? Cuando tú vas al campo y el campo está tranquilo, no hay un solo ruido, los perros ¿cómo están? Están quietos, están durmiendo. Pero cuando tú avanzas y te mueves, ¿qué pasa con los perros? Entonces ellos ladran. Por eso es lo que menciona. Si tú en la vida estás estancado, no vas a encontrar ningún perro que te ladre. Pero si tú empiezas a avanzar, tanto en lo espiritual como en lo secular, prepárate para ese tipo de perros porque van a ladrar. Pero ¿sabes qué es lo que van a hacer ellos? Simplemente ladrar para tratar de detener tu caminar. Pero en ti está, o te asustas de esos perros porque están ladrando, o simplemente los ignoras y sigues adelante. A medida que tú los ignores, los perros van a seguir ladrando más, con el fin de detenerte. Pero de ti depende si sigues o no. Por lo tanto, no tengas miedo a las persecuciones, a los obstáculos. Míralos como algo natural. Y es más, cada vez que tú quieras emprender algo nuevo, debes de pensar, bueno, ¿y ahora quién me va a querer detener? En esas competencias de carrera, pero que los mismos integrantes son los obstáculos que tratan de tomarlo para no dejarlo avanzar, ellos se convierten en esos problemas y en esos obstáculos. Pero depende de nosotros, o los sorteamos o simplemente nos quedamos. Noveno y último punto, creyendo que nuestro sustentador es Cristo. Él nos sustenta de todo lo que necesitemos, nos da la fortaleza, nos da los recursos, nos da las ganas, la pasión para hacer las cosas. Ahí en el versículo 14 que dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y a la mujer se le dio un par de, ¿qué dice? De alas para que pudiera escapar de ese animal y se le sustentó en ese lugar para que no pasara necesidades. El enemigo podrá acosarte, podrá atacarte, va a querer detenerte, pero debemos entender que el que nos sustenta es Jesucristo y que Él igual nos va a dar esas alas con las cuales nosotros poder avanzar, para que nosotros no tengamos pretexto. Dice que esta mujer fue enviada y sabía que el enemigo la quería vencer, pero Dios, ¿qué es lo que le dio? Un par de alas fuertes con las cuales pudiera avanzar y la sustentaría. Tal vez tú y yo no tengamos esas alas físicas, pero sí ganas para seguir luchando, y eso son nuestras alas. Pero sí la convicción de que si nosotros no nos detenemos, sino que seguimos avanzando, las cosas irán a mejorar. Y esas son nuestras alas. Dios te ha dado alas, que son esos anhelos, esos sueños, esos propósitos. Las personas que ya no tienen sueños, que no tienen propósitos, que no tienen ganas de luchar, es como si ya no tuvieran alas. Hay cuántas personas que dicen, es que le cortaron, ¿qué dicen? Las alas. Por eso lo toman de esto. Cuando tú tienes ganas de luchar, cuando tú sueñas con algo mejor, cuando tú tienes proyectos, sueños que alcanzar, es como si tuvieras un par de alas. Y cuando tú ya no tienes sueños porque te dejas convencer de los demás, es como si te hubieran cortado las alas. Y por eso muchos dicen, no, ya no va a hacer nada porque le cortaron las alas. Dios nos ha dado alas, nos ha dado sueños, nos ha dado propósitos. ¿Hasta dónde quieres llegar? Dios nos da alas, sueños, propósitos y también nos sustenta y también nos da el cómo. Si Dios te ha llamado, Dios te va a dar cómo, con qué y con quién. No te preocupes cómo lo vas a hacer. No te preocupes con quién lo vas a hacer. Todo eso, ¿quién lo provee? Dios. No te preocupes por cómo vas a avanzar, porque Dios dice que nos va a dar unas dos fuertes alas que nos permita volar.
sueños, anhelos, propósitos, no importa cuántos años tengas, no dejes que el enemigo corte tus alas. No importa cuántos años tengas, no importa si eres hombre, mujer, no importa qué es lo que tú eres, no permitas que el diablo te corte las alas, porque si el diablo te corta las alas, hasta ahí llegó tu futuro. Porque si el diablo te corta las alas, no vas a poder avanzar. Hay personas que nos dicen que no podemos y lo único que quieren es cortarnos las alas. Hay personas que nos dicen que nosotros no merecemos. ¿Qué quieren? Cortarnos las alas. Hay personas que te van a decir que eres un pecador, una pecadora. Hay personas que van a estar pendientes de nuestras caídas para cortarnos las alas. Hay muchas personas que van a estar pendientes de tu equivocación, de la mía, y ellos están listos con tijeras llamadas lengua para cortarnos las alas, para decirnos que no podemos. Tú eres capaz, tú puedes. No permitas que Satanás te corte las alas. Y es más, si Dios te escogió, Él te ha dado esas alas. Si Dios te escogió, Él te va a sustentar. No le tengas miedo al diablo, porque Él ya está vencido. No le tengas miedo al diablo, porque Él siempre será vencido. Cada vez que Él quiere enfrentarse a un hijo de Dios, Dios mismo se encarga de destruirlo. Mientras estemos en este mundo siempre tendremos dificultades o aflicciones que para cada uno de nosotros se convierten en nuestras guerras. La única forma de salir victoriosos es si no huimos de ellas, nos preparamos para combatirlas y sobre todo nunca nos soltamos de la mano de Jesús. Amén. Démosle ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia. Vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos. Lógicamente va a salir perdiendo y Dios quiere que nosotros lo tengamos muy en claro. Cada uno de nosotros cuando tomamos la decisión de servir a Dios sobre todo, vamos a encontrar diferentes tipos de oposición, pero debemos saber de antemano que por mucho esfuerzo que haga Satanás por destruir nuestra vida, nunca lo va a lograr, porque simplemente la guerra no es en la carne, no es con nosotros, ¿es con quién? Con Dios. La guerra es con Dios. Hay dos bandos, uno de Dios, otro del diablo, y la guerra es entre ellos. Solamente que nosotros estamos en medio de ellos y cada vez que Satanás quiere meterse con nosotros, se enfrenta ¿con quién entonces? Con Dios. Y es lógico que va a salir perdiendo. ¿Cómo ganar una guerra espiritual entonces? ¿Cómo ganar esa guerra que el enemigo nos plantea cada día? Cada mañana, cada día, cada vez que nosotros le abrimos nuestros ojos, siempre habrá una guerra que tenemos que enfrentar, una guerra espiritual. Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia. Vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Vivamos. Uno que es en el cielo y otro que quiere Dios que vivamos aquí en la tierra. Dios es soberano, pero Satanás le ha declarado la guerra y quiere arrebatarle su gobierno. ¿Cómo haces para defenderte de alguien que ni siquiera sabes que posiblemente existe? ¿Cuántas veces nosotros tenemos enemigos en muchas partes que fingen ser amigos y no logramos ubicarlos? ¿Cómo te defiendes de ellos? Primero, yo debo ubicar dónde se encuentra nuestro enemigo. Ahí en el versículo 9, ¿qué nos dice? Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Cuando se libra esa batalla entre los ángeles de Dios y Satanás allá en el cielo, dice que Satanás salió perdiendo y por lo tanto fue echado a la tierra con un solo propósito. ¿Qué es lo que hace Satanás acá en la tierra? Confundir, engañar, porque él no tiene poder para otro tipo de cosas. Recordemos que a Eva y a Adán allá en el paraíso, una guerra liberada por Satanás para atormentarnos, para alejarnos de Dios, para que nos hagamos tibios, para que no le sirvamos de la manera que le estamos sirviendo. Es más, si tú tomas la decisión de quererle servir a Dios, vas a encontrar diferentes tipos de problemas que te van a impedir hacerlo. Hay tantas personas en la iglesia que quisieran servirle y no pueden. Pastor, es que no puedo, es que cada vez que yo quiero algo se me presenta, cada vez que yo me quiero comprometer, algo me sucede, porque simplemente ha permitido que Satanás empiece a ganarle esa guerra, porque pelea en sus fuerzas y no en las fuerzas de Dios. ¿Cómo ganar una guerra espiritual entonces? Primero, conociendo dónde está nuestro enemigo, sea espiritual o sea secular. Si tú quieres ganar una guerra, tú tienes que tener muy en claro dónde está tu enemigo. Si tú no logras ubicar su posición, lógicamente no podrás defenderte de él. ¿Cómo puedes defenderte de alguien que no sabes dónde está? Desde un principio, la guerra entre Dios y el diablo se libró allá en el cielo. Miremos ahí en Apocalipsis, entonces capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Dice que allá en el cielo lo que se libró fue una gran batalla. ¿Entre quién? Satanás, entre el diablo y Dios y sus ángeles. Pero como es de esperarse, lógicamente, Satanás resultó perdedor. Miremos ahí en el versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Y Satanás qué dice que pasó? Perdió. Cada vez que el enemigo, cada vez que Satanás quiere enfrentarse a Dios y a sus hijos,